Esta cuenca está rodeada por dos parques nacionales acá en Honduras, que es el Parque Nacional Pico Bonito y el Parque Nacional Nombre de Dios. O sea que aquí hay vida silvestre de cualquier especie de animales que puedan existir. Hoy la misión de hoy es buscar un pez que es endémico de aquí de Honduras. Exactamente, es endémico de aquí de la zona del río Cangrejal. Primero Dios, vamos a tener capturas de este pez endémico. Allá tenemos al fondo a Rafiña, y por allá ya está Marlon tirando, ya están tirando la cuerda estos muchachos. Entonces la misión de hoy es buscar, como le digo, ese pez. Esperamos tener capturas de ese pez para enseñárseles. Ese pez es hermoso, no existe en cualquier, o sea, no lo van a encontrar en ninguna otra parte que no sea aquí en Honduras, exactamente aquí en La Ceiba. Así que espero que disfruten el video. Esta va a ser una pesca netamente ultralight. Para todos aquellos amantes de la pesca ultralight, esta va a ser netamente ultralight. Vamos a sacar especies. Aquí hay robalos, hay blancos, hay mechines, hay jureles, hay bueno, cuyameles, cualquier cantidad de especies de pescado. Bueno, la cuenca del río Cangrejal es una de las cuencas con más diversidad en cuanto a pesca, en cuanto a fauna. Es hermoso la diversidad de especies que hay acá en la cuenca. Entonces ahí vamos a estar tomando los videos. Sin más bla bla bla, saquen sus cañas y vámonos a pescar. Les voy a decir qué equipo es el recomendado para hacer una pesca ultralight de río. Este es un combo Shimano FX ultralight. El carrete es tamaño 1000. Varita es de 5.6 pies. Poder ultralight y acción fast. Esta nos permite tirar señuelos. O sea, ¿por qué decimos pesca ultralight? Porque utilizamos también vamos a pescar peces, o sea, de menos de 1 libra. Y también vamos a utilizar, como son peces pequeños, vamos a utilizar señuelos pequeños, como este de aquí, como esta cucharita que tengo aquí. Ustedes una idea del tamaño de la cucharita. Entonces, este combo nos permite tirar señuelos de un 32avo hasta 3/16 de onza. O sea, estoy diciendo que es súper liviana para poder tirar señuelos livianos también. Y la línea que yo utilizo es de 4 libras. Esta línea de 4 libras es más que suficiente para las especies que nosotros vamos a estar sacando. Porque todo el combo nosotros le llamamos, los pescadores le llamamos tener un equipo equilibrado. ¿Qué buscamos con una línea muy fina como la que es de 4 libras? Este es de monofilamento. Buscamos también que, como los señuelos son pequeños, entonces si la línea es gruesa, entre más gruesa sea la línea, menos distancia va a recorrer el señuelo. Todo esto tiene que influir para tener un equipo equilibrado. Así que este es el equipo que yo utilizo. Y todos estos equipos, si ustedes son de Honduras, los pueden encontrar ahí en la tienda Anglers Toys. Escriban, que con mucho gusto ellos los van a atender. Tienen envíos gratis a nivel nacional. Combo Shimano, belleza de combo. Generalmente nosotros, cuando queremos buscar ciertas especies, nosotros ya, bueno, como ya tenemos más o menos experiencia, siempre buscamos las especies donde nosotros sabemos que van a estar. Por ejemplo, los mechines o los tepemechines, como ustedes los conocen, o trucha tropical, no sé cómo la conocerán en otras partes del mundo, en otros países. Ellas les encanta estar en zonas así como aquí, que son corriente fuerte, porque ahí es donde a ellas les encanta cazar. Ahora bien, si nosotros vamos a buscar guabina, dormilones, esos peces,
ya les encanta estar en aguas tranquilas, ya no les gusta estar mucho en corriente. Sí se pueden encontrar en corrientes, pero generalmente se encuentran más en lo que son aguas tranquilas, así como esta zona que tenemos aquí. Bueno, tengo la primera captura. Vamos a ver qué es. Creo que es... Pucha, está jalando fuerte. Vamos a ver qué es. Un mechín. Tenemos la primera captura, señores. Bueno, ojalá no se suelte, se lo voy a enseñar bien para que te lo miren. Miren qué bonito mechín. Este es el famoso Monticola. Miren qué hermoso. Hermoso estos pescados. De verdad que sí. Bello, 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 bello. Nosotros esta pesca... nosotros la practicamos por deporte. Ahí se fue. Siempre todas las especies tratamos siempre de estarlas liberando máximo aquellas especies que no dan la talla, porque se trata de cuidar que cada vez que vengamos pues siempre tengamos pesca. De eso se trata la liberación, de cuidar las especies. Uy, tengo otro, gente. Creo que es mechín también. Qué bonito estos pescaditos. Y estos pescaditos están gorditos ya, porque estuvieron súper flaquitos, ya que estuvieron en temporada. Miren qué bella esa mariposa. Qué hermosa. Esto es lo hermoso de la cuenca, miren, eso es lo hermoso de la cuenca, la diversidad de especies que habitan aquí. Miren qué hermosa, qué hermosa. Bueno, ya estuvo. Vamos a liberar esta. ¡Guapo tío! A liberarlo. ¿Cómo? Esta zona de aquí, no estoy hablando quedito, porque esta zona de aquí está generalmente donde siempre hemos capturado la especie endémica que les dije. Entonces no hago mucho ruido porque los peces, aunque ustedes no lo crean, escuchan. Así que vamos a hacer el primer lanzamiento. Vamos a ver si tenemos suerte de capturar el famoso Teraps wesseli. Pescadores, miren lo que les decía, ahorita ya cayó en la primera especie endémica que les decía acá de la Ceiba, el famoso Teraps wesseli. Nosotros le llamamos guapotillo. Ahorita lo agarró Marlon. Miren qué hermosa esta especie. Qué hermosos colores. Este es el famoso Teraps wesseli. Miren esos colores, qué hermosos. Esta especie es súper agresiva. Esta es familia de los cíclidos, esta es parte de los cíclidos también. Miren qué hermosos colores.
Este pez no lo van a encontrar en ninguna otra parte del mundo, solamente aquí en La Ceiba, Honduras. Así que si se quieren venir acá en La Ceiba a pescar una especie endémica, son totalmente bienvenidos. Mire qué hermosa toma. En bicicleta, loco, nada. Pero a pie. Pero ahí ya no. A pie. Ya. Bueno, estoy pegado con un buen mechín. Este sí se siente grande. Ya lo vi. Está decente. No es el mechín más grande que... No es mi récord personal, pero está decente. Qué bonito mechín. Miren qué hermoso de mechín. Hoy sí agarré el papá de los dormilones, ¿va? Qué bestia de animal. Qué bestia de animal. Qué bestia de animal. Una, 4, una cuarta 7 dedos, miren. Una cuarta, 4 y 3 dedos. Qué buen animal.